reforma para romper con el modelo competencial que se ha implantado, que ha funcionado durante estos últimos 30 años? Bueno, empiezo por lo primero. Lo que en este momento en el anteproyecto figura como fecha de entrada en vigor es una disposición en la que se señala que la ley entrará en vigor en el año siguiente, en el curso siguiente al año de su aprobación. Quiere decir que si la ley fuera aprobada, la aprobación definitiva, tuviera lugar en el curso de 2013, efectivamente la ley entraría en vigor en 2014. Pero hay que entender que, respetándose esa definición, la entrada en vigor es muy escalonada y los efectos económicos, sobre todo los efectos económicos de una cierta significación, en ningún caso se producirían antes de 2016. Es decir, entendemos que las previsiones de la memoria económica son perfectamente compatibles con el curso de consolidación fiscal aprobado por el Reino de España y enviado a la Unión Europea y que, como digo, no se producirán efectos económicos de incremento de costes significativos como consecuencia de la reforma como muy pronto hasta el año 2016. En cuanto a lo segundo, es una interpretación que a nuestro juicio no coincide con lo que realmente hace el anteproyecto. El anteproyecto fundamentalmente lo que hace es aclarar el marco competencial tanto del Estado como de las comunidades autónomas, de las administraciones educativas de las comunidades autónomas, y lo hace con unos criterios que ya les hemos explicado sobradamente y que todos ustedes conocen, según los cuales el Estado se reserva, además de la evaluación de las materias denominadas troncales, la definición de los estándares evaluables de las materias específicas, y las comunidades autónomas que disponen de un amplio margen para no solo determinar la parte del currículo que les corresponde y que no está reservada en exclusiva al Estado, sino también para intervenir, sobre todo en aquellas que tienen lengua cooficial propia, para, por ejemplo, determinar todo lo que tiene que ver con la evaluación de esas materias. No sé si me ha quedado muy claro. O sea, hasta 2016 las autonomías no van a tener que desembolsar los costes indirectos de esta reforma. Y luego también si cuesta más esta reforma en comunidades autónomas que tienen lengua propia. Gracias. No, no hay ninguna razón por que la reforma tenga que ser más onerosa en las comunidades con lengua propia, porque tengas en cuenta que partimos de una situación en que ya se enseña la lengua propia y que en ese sentido la ley no introduce cambios. Los costes de implantación, como he señalado en mi primera intervención, se tienen que asumir con recursos de los presupuestos generales del Estado, porque son consecuencia directa de la reforma, y la reforma es una iniciativa del Gobierno que luego aprobarán las Cortes. Pero lo que quizá es más interesante de analizar en este sentido es que esta reforma y otros elementos que se están produciendo de cambio en el sistema educativo, a donde deben conducir, y ese sería el elemento estructural, otro es un elemento más coyuntural, a donde deben conducir es a un nuevo análisis de los costes, de la metodología de cálculo de costes del servicio de la educación. Precisamente para eso, hemos acordado crear un grupo de trabajo en el seno de la conferencia sectorial para que examine, en la perspectiva de la revisión de los criterios de financiación, que como muy tarde se producirá en 2014, cuáles son no solo los impactos de esta reforma, sino de toda una serie de cambios, empezando, por ejemplo, con los factores demográficos, etcétera, para el cálculo de los costes del servicio de la educación, y que ese grupo de trabajo reportará a la conferencia sectorial su análisis, y con ese análisis la conferencia sectorial de educación hará partícipe al Comité de Evaluación Permanente del Consejo de Política Fiscal y Financiera las reglas nuevas de cálculo de los costes del sistema educativo. Señor ministro, ha habido al menos dos comunidades autónomas que han dicho que la memoria económica estaba muy mal hecha, que
que los datos no coincidían ni de lejos con los que ellos habían hecho. En concreto, Cataluña, por lo que yo he oído a la salida, Cataluña ha expresado esa opinión y también Asturias, al menos. ¿Le han convencido los datos o la manera de calcular que han tenido ellos para llegar a la conclusión de que el presupuesto es poco con el que se ha dotado a la ley, a la LONCE, esos 408 millones previstos en los costes directos? Y luego, al parecer, se ha acordado la creación de un comité de expertos, me parece. No, de un comité de expertos no es lo que acabo de explicar ahora mismo. Es un grupo de trabajo dentro de la conferencia sectorial. Sí, es decir, el grupo de trabajo. Pero lo que quería preguntarle es quién va a formar parte de ese grupo. Va a formar parte de ese grupo quienes las propias comunidades autónomas decidan. Es decir, es un grupo de trabajo de la conferencia sectorial, no ajeno a la conferencia sectorial. Se formará al amparo de lo que dispone el artículo 9 del reglamento de la conferencia sectorial, que permite, para asuntos que puedan tener una carga técnica o requieran una especialización, la formación de comisiones, grupos de trabajo o comités que reporten luego al plenario de la conferencia sectorial las conclusiones de análisis. Pero no estamos hablando de un comité de expertos, estamos hablando de un grupo de trabajo en el seno de la conferencia sectorial. Mire, sobre la bondad, el ajuste, la calidad o la robustez de los cálculos, como es evidente, se pueden hacer todo tipo de juicios de valor. Me habla usted de 2 comunidades. Yo le puedo decir que 12 han establecido con toda claridad que se trataba de un trabajo muy riguroso, muy técnico, y en los términos propios en que se han expresado, tengo que decir que han dicho que nunca habían visto una memoria de análisis de impacto normativo de calidad semejante a la que ha presentado el Ministerio. ¿Puede especificar un poco más a qué se refiere con que son las comunidades las que eligen? Si tienen que votar entre ellas o si tiene que haber representación de todos los partidos que están representados en los gobiernos de las comunidades autónomas. Y luego, perdón, respecto de... El grupo de trabajo, la elección del grupo de trabajo. El grupo de trabajo se acuerda en la conferencia sectorial y los criterios los va a establecer la propia conferencia sectorial. Es decir, lo que no se puede es obligar a nadie a apuntarse a un grupo de trabajo, pero yo creo que todas las que se quieran apuntar se pueden apuntar. ¿Y qué ocurre si quieren las 17? Por eso le preguntaba si hay algunos criterios de elección. Si quieren las 17 será un grupo de trabajo muy nutrido. ¿Entra todo el mundo? Claro, si quieren, sí. Sí, sí. Vale. Y luego, respecto a... Es decir, de lo que se trata, al final, vamos a ver, lo que dice el artículo 9 del reglamento es que cuando un asunto merezca un tratamiento monográfico, pues por su complejidad técnica o por cualquier otra circunstancia, la conferencia sectorial puede perfectamente nombrar un grupo de trabajo o un comité o una comisión para estudiarlo en profundidad, pero al final no se alteran las competencias de la conferencia sectorial, puesto que ese grupo de trabajo tiene que reportar al propio plenario de la conferencia sectorial. Es decir, que no, al final lo que se apruebe en ese sentido y lo que se remita al Comité Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera tendrá que reflejar o bien el criterio de las 17 comunidades o bien el criterio de 15 y la discrepancia de 2, porque, como es natural, pues aquí también existen los votos particulares y los votos discrepantes, ¿no? Bien, 2 cuestiones más y ya le dejo. Si lo he entendido bien, en ese grupo de trabajo lo que se hace es hacer cálculos generales, no va a haber cambios sobre la memoria publicada. No, porque el grupo de trabajo tiene más vuelo. Es decir, el grupo de trabajo lo que tiene que hacer ahora es analizar si, no solo como consecuencia de la ley, sino como consecuencia de cualesquiera otros factores, otros cambios legislativos que no tienen que ver con la ley, hay ingredientes nuevos para el cálculo de los costes efectivos del servicio educativo por las comunidades. Es decir, que es un trabajo, en definitiva, de revisión de los criterios que se han utilizado para el cálculo del coste del servicio educativo. Hola, buenas tardes. Quería saber si, entonces, ya tras la reunión de hoy, ha quedado descartado que el Estado participe en esos denominados costes indirectos. Y, por otra parte, ¿qué opinión tiene de las manifestaciones? No he entendido muy bien la pregunta.
Sí, de la división que hay en la memoria de costes directos e indirectos, o consolidados, como llaman, y se ha quedado descartado porque algunas comunidades reclamaban que el Estado participase en esos costes indirectos. Yo lo siento porque es un tema de una extraordinaria complejidad técnica. Estaría encantado de contestarle con toda extensión, pero me tengo que circunscribir a lo básico. Vamos a ver. Aquí hay dos cosas distintas. Una, la que, en virtud del mandato que se establece en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y que responde al llamado principio de lealtad institucional, obliga a la Administración del Estado a atender los costes suplementarios que, en este caso, la modificación de una ley supone, y otra, que es la metodología de cálculo que se utilice en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para determinar coste efectivo de los servicios, en este caso el servicio de educación, que realizan las comunidades autónomas. Y claro, la cuestión no es que el Estado no vaya a participar de los costes indirectos, porque en definitiva en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se discute todo, se discute la participación de las comunidades autónomas en la cesta de ingresos del Estado, las posibilidades de autonomía fiscal desde el punto de vista de allegar recursos propios de las comunidades autónomas. En definitiva, se hace una discusión sobre cómo se pagan esos servicios que prestan las comunidades autónomas con la participación de los ingresos del Estado. Lo que pasa es que desde el punto de vista técnico hay que distinguir aquello que viene obligado, que viene marcado por el artículo 2 de la LOFCA y lo que tiene que ver con cambios que no solo derivan de la ley, pueden derivar de circunstancias demográficas. Es decir, en definitiva, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se está permanentemente discutiendo sobre criterios de asignación y reparto entre comunidades, por ejemplo, pues por cómo impacta el fenómeno migratorio de forma diferencial en unas comunidades y en otras, cómo impactan los diferentes patrones de natalidad en unas comunidades y en otras. Y eso es, en definitiva, una discusión que está permanentemente abierta, que está, se abre una comisión permanente sobre cómo se financian los servicios que prestan cada una de las administraciones. Por otra parte, decía qué opinión le merecen las manifestaciones y huelgas que se están produciendo esta semana, bueno, hoy mismo una manifestación aquí en Madrid, en contra de la reforma. Gracias. Pues yo respeto absolutamente el derecho de manifestación. Respecto de la huelga, las huelgas han tenido un seguimiento, en fin, de acuerdo a nuestro cómputo, realmente modesto. Lo que no estoy muy de acuerdo es en que estas huelgas y estas manifestaciones tengan que ver con la reforma educativa. Y digo que no estoy muy de acuerdo con eso porque tuve la oportunidad ayer de escuchar a un representante de esos estudiantes proclamar con claridad que era una huelga política contra el Gobierno del PP. De hecho, prácticamente no había ningún argumento de una mínima solidez acerca de la reforma educativa. A mí me parece que los estudiantes, como todo el resto de la comunidad educativa, que tienen un legítimo interés en el marco normativo de la educación, pueden, y se les ha ofrecido y se les ha brindado la oportunidad, participar con sus sugerencias, con sus aportaciones a la discusión, al enriquecimiento de este proyecto de ley. No es esa la vía que ellos han elegido. A mí me parece que, respetando absolutamente tanto el derecho de manifestación como, en la medida en que existe, que no está clara en todos los casos, el derecho de huelga, pues nuestro camino obviamente es otro.